Directora, buenos días. Gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio y Red Más Noticias. Gustavo, muy buenos días, Vanessa. Y pues sí, hoy tengo la alegría de poder señalarles que un poco más de 4.000 observadores van a estar casi en la mitad de los municipios del país. Vamos a cubrir el 80% del censo electoral y déjeme decirle también que lo que pasó el día de ayer en Gamarra es completamente inaceptable. Es decir, ese es el peor ejemplo, el peor hecho que puede pasar en un proceso electoral. Toda nuestra solidaridad con la familia de la señora Arévalo, toda nuestra solidaridad con los funcionarios de la registraduría. Alejandra, ¿cuál es la preocupación fundamental de la misión de observación electoral en materia de lo que puede ser la jornada de hoy en Colombia? Gustavo, nuestra principal preocupación es el cierre de la jornada electoral. Tenemos un poco más de 2.000 candidatos que se encuentran inhabilitados y no tenemos las listas completas de cuáles son esos candidatos que van a aparecer de manera particular, gobernaciones, alcaldías, en la tarjeta electoral, que los ciudadanos van a ver en esos municipios, que les cuentan los votos, pero que como están inhabilitados, como dice la ley, como es el trabajo del Consejo Nacional Electoral, esos votos no van a ser recogidos posteriormente y se va a hacer el ajuste de votación necesaria en el proceso ya de escrutinio que empieza a las 4 de la tarde. Alejandra, yo estoy escuchando y viendo las declaraciones del defensor del pueblo y queda uno como preocupado porque dice que estas elecciones pueden terminar siendo bastante ilegítimas y está muy angustiado por los asuntos de orden público. ¿Ustedes cómo están viendo la situación? Pues obviamente tenemos 206 municipios, 209 municipios en atención especial a los que les estamos haciendo seguimiento por temas de orden público. Algunos temas se presentaron el día de ayer. Se tomó, por ejemplo, la decisión en Florencia, Caquetá, cuando se empezaron a hacer tumultos, de hacer un toque de queda. Pero en este momento, y créanme, uno de los principales temas tiene que ver con los mismos ciudadanos, con las mismas organizaciones políticas, la forma como vamos a entender el tema de la inhabilidad de los candidatos y la importancia de ir a votar en tranquilidad. Anoche, afortunadamente, en algunos municipios donde se estaba reuniendo la gente, en algunos parques, al frente de la registraduría, de algunas sedes electorales, se logró dispersar, enviar los mensajes correctos a través de las comisiones municipales de seguimiento electoral, y lo que esperamos es que hoy siga toda la jornada electoral en tranquilidad, pero sobre todo de manera particular después de las 4 de la tarde. 7 de la mañana, 29 minutos, Alejandra, no se me vaya. Simplemente quiero contarles que ya llegó el presidente Petro a la Plaza de Bolívar para participar en estos actos de instalación de estas elecciones muy, pero muy importantes, Gustavo. Y les confirmamos también que llegó el material electoral a Gamarra, en el Cesar, municipio que hoy, Diana, está militarizado. Tiene que ser así, Gustavo, después de lo que pasó ayer. Lo hemos repetido a lo largo de esta misión y lo repite Alejandra también. Lo que pasó en Gamarra ayer no tiene presentación, ni tiene perdón. Alejandra, precisamente por esta situación de violencia, le quiero preguntar por las amenazas a los candidatos. Esta fue una contienda electoral en la que se recibieron múltiples denuncias de candidatos que estaban diciendo que su vida corría en peligro. ¿Usted vio respuesta del gobierno a estas denuncias? ¿Estos candidatos pudieron continuar su campaña política con tranquilidad? Mira, nosotros tuvimos en total, a lo largo del proceso electoral, información sobre 228 hechos con algún tipo de violencia. Frente a algunas de las candidaturas, de manera particular, se concentran en las alcaldías 138 hechos. Entonces, toca poner los temas en la dimensión de las dificultades de estas elecciones. No solamente vamos a elegir más de 20.000 cargos, teníamos 128.000 candidatos que se están jugando su postulación el día de hoy. Eso significa todo un reto de seguridad. ¿Cómo se hizo frente a ese reto de seguridad? Mapas de riesgo electoral que se cruzaron de Defensoría del Pueblo, mapas de riesgo electoral cruzados también con la inteligencia electoral, que se conoce como el CI3C, con la información que nosotros brindamos también a través de los mapas de riesgo electoral. Se logró un importante número de escoltas y de mecanismos de protección para algunas candidaturas, no para el universo total de quienes estaban pidiendo seguridad, pero se hizo ahí, a partir de la Unidad Nacional de Protección, unas mesas específicas de trabajo con partidos de la oposición,
con los partidos de gobierno y con grupos significativos de ciudadanos, coaliciones que iban señalando cuál era la gravedad de la amenaza que podía tener esa candidatura. En un proceso electoral con 128.000 candidaturas es imposible brindar seguridad a todas. Lo más importante es poder conocer cuáles son las vulnerabilidades de los territorios de los diferentes municipios y poder generar condiciones de presencia de la fuerza pública en algunos casos y en otra de diálogos con diferentes tipos de actores, con la Defensoría del Pueblo, Comisionado de Paz, y se utilizó, y eso sí lo vimos claramente, estrategias diversas para ver cómo se lograba disminuir los niveles de violencia en corredores que lamentablemente son tradicionalmente violentos en este país. Alejandra, a propósito de eso que estaba preguntándole Diana, no sé si usted tiene el mismo reporte, pero en estas elecciones, según la Fundación Pares, hace unas horas publicó un informe diciendo que en el último año asesinaron 37 candidatos, 37, y que es la elección en ese sentido más violenta de las últimas probablemente décadas en Colombia. ¿Usted tiene esa misma información? Mira, nosotros hasta el 26 de octubre tenemos asesinato de candidatos registrados. Es muy importante la diferencia entre precandidaturas y candidaturas, candidatos que señalaban que querían ser precandidatos que querían ser señalados como candidatos y ya candidatos inscritos. Tenemos lamentablemente 7 hechos de candidatos inscritos que fueron sujetos de violencia. Y tenemos un número mayor, un poco mayor, no lo tengo a la mano, de candidatos que fallecieron, incluyendo aquellos por muerte natural, por accidente, es decir, por un hecho ajeno al proceso electoral. 7 candidatos asesinados, 32 que sufrieron atentados, que para nosotros son hechos letales, 2 secuestros de candidatos y amenazas, que es el mayor número, 178 hechos de candidaturas registradas. Por eso quiero hacer la diferencia. Pares es una organización muy seria, lleva los datos también de manera muy juiciosa. Nosotros separamos los tiempos. Entonces un candidato alguien pudo haber dicho que quería ser candidato, estar en una precampaña, pero si no estaba inscrito todavía no lo contamos como candidato. Quienes están siguiendo esta transmisión a través de Red Más Noticias tienen sus pantallas divididas en dos. Está Alejandra Barrios, que es la directora de la misión de observación electoral, con quien estamos hablando de las circunstancias de hoy, de las elecciones. Y está la imagen en vivo que nos llega de la Plaza de Bolívar, del presidente Gustavo Petro, para participar en la instalación. Acaban de hacer minuto de silencio, van a hacer minuto de silencio a las 7 de la mañana, 50 minutos, y ese minuto de silencio, Vanessa, es precisamente por Luperli Arévalo Carrascal, la funcionaria asesinada ayer en Cesar. Entonces el presidente está allí en la plaza para participar, digamos, en la apertura de las mesas, y posteriormente va hacia el sur de Bogotá, que es a donde él va a hacer su voto. Pero regreso entonces con Alejandra Barrios, directora de la misión de observación electoral, porque le quiero preguntar, Alejandra, por el tema de las disidencias del Estado Mayor Central, que lo hemos escuchado tan activo. Incluso la semana pasada había supuestamente un acuerdo para que ellos participaran en la apertura de las urnas, algo que finalmente Registraduría, Ministerio del Interior y de Defensa negaron. ¿Cuál es la sensación suya frente a ellos, cuidando, permitiendo o violando la libertad de los colombianos para votar en esas zonas donde delinquen? Pues mira, Vanessa, desde el 6 de junio se había solicitado la presencia del comisionado de paz o de algún delegado de alto nivel de esta oficina de comisiones nacionales de seguimiento electoral. Era absolutamente claro que tenía que alinearse tanto la estrategia de paz con los diferentes grupos armados ilegales, porque no solo estamos hablando del Estado Mayor Central, que hago una anotación, es impresionante el crecimiento y la capacidad de presencia que ha venido teniendo en el último año en diferentes territorios del país, sino también con el ELN y otras agrupaciones más pequeñas donde se estaban haciendo negociaciones locales. La necesidad de alinear esas dos estrategias quedó precisamente puesta sobre la mesa el día de anteayer, que fue cuando empezó todo el intercambio de Rutina de hidratación profunda Hydroboost de Neutrógena. Elimina el 100% de la resequedad. Hidrata hasta por 48 horas la zona de las ojeras. Fortalece la barrera de la piel. Así de simple. Logra una piel visiblemente hidratada, suave y tersa. ¡Cómprala! Antes del proceso electoral, los diferentes grupos armados ilegales señalan que va a haber un cese al fuego unilateral, que van a respetar la jornada electoral, que no van a intervenir en el proceso, y nos hubiéramos ahorrado
todo este tema de los diferentes comunicados de prensa que se cruzaron entre las distintas instituciones, si se hubiera logrado desde un principio haber hecho esa coordinación entre la Oficina del Comisionado de Paz y las autoridades encargadas de la moderación de las elecciones y la gobernanza de las mismas. Pero bueno, afortunadamente parece que hasta ahora se han ido cumpliendo los diferentes acuerdos y anuncios que se han hecho. Hizo anuncios el Clan del Golfo señalando que no iba a interferir en el proceso electoral, hizo anuncios en ese mismo sentido del ELN y esperamos que lo que pasó con el Estado Mayor Central permita que de manera particular en el departamento del Cauca, departamento del Meta, pueda avanzarse con tranquilidad en esta jornada electoral. Alejandra Barrios, de la Misión de Observación Electoral, fundamental su lupa en el desarrollo de estas elecciones en materia de transparencia, nos jala siempre las orejas a los colombianos y lo agradecemos mucho. Alejandra, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, todo un placer, muchas gracias.